Mateo capítulo 12, el versículo 22, el mes pasado, reflexionamos en un incidente o un milagro que Jesucristo efectuó en la vida de un hombre que estaba endemoniado. Ven el versículo 22, fue traído a Jesucristo un endemoniado, ciego y mudo. Y Jesucristo lo sanó, de manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, porque, hermanos, ¿cuándo, cierto, va a haber a una persona que está endemoniada, número uno, y que está muda y ciega? O sea, no habla, no ve. Y Jesucristo llegó y con su poder simplemente sanó a esta persona, sacó el demonio, entonces comenzó a ver y comenzó a hablar también. Como no, la gente estaba atónita. Y la pregunta válida de esta audiencia, hermano, que en su mayoría era gente judía. Por eso Jesucristo siempre citaba las Escrituras, porque la audiencia, la gente en su mayoría era gente judía que leía las Escrituras, al menos que tenía un conocimiento del Antiguo Testamento y de las promesas de Dios a ese pueblo, que iba a venir un libertador, un Mesías, hermanos, o Cristo en español, Cristo en español, y Mesías se decía en el idioma hebreo. Y por eso una pregunta en el versículo 23, dice: toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Porque la promesa era de que iba a ser una persona descendiente del rey David, iba a liberarlos del cautiverio. Y decía la gente: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será el Mesías que hemos estado esperando? Versículo 24, y se han dado cuenta, todos los que hemos estado viniendo desde el capítulo 1, cuando empezamos a escudriñar las Escrituras en el Evangelio de Mateo, siempre hay un problema, y el problema no es gente gentil, o los asquerosos o apestosos gentiles, como era la actitud de los judíos. El problema no eran ni simplemente los judíos comunes, sino quienes eran el problema, que siempre estaban contradiciendo al Hijo de Dios. Los religiosos, los líderes religiosos, los escribas, los sacerdotes, o sea, los principales de la sinagoga, siempre se estaban oponiendo a Jesucristo. ¿No les parece una ironía? Porque se supone que era la gente que más sabía con respecto a las promesas hechas desde Abraham, Génesis capítulo 12. Ellos conocían y deberían al menos, ¿no creen ustedes? Al menos considerar si Jesucristo tal vez era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero no, ellos simplemente cerraban sus oídos y endurecieron su corazón y decían: no, tú tienes demonio, tú eres hijo de fornicación. La misma actitud del día de hoy, porque el día de hoy gente ni siquiera considera, no quiere escuchar. A ver, vamos a sentarnos. Si tú no crees en Jesucristo, que está bien, vamos a sentarnos y escucha. Vamos a hablar como gente madura, como gente racional. Pero la actitud de muchas personas el día de hoy es no. Simplemente no, y mandan a volar todo porque endurecen su corazón con respecto a la identidad del Hijo de Dios. Y aquí el versículo 24 dice: más los fariseos, al oír lo que la gente ya empezaba a decir, ¿no será este el Hijo de David el que estamos esperando? Los fariseos o líderes religiosos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. O sea, le acusaron al Hijo de Dios que echaba fuera los demonios por el poder de Satanás.
Y Jesucristo, hermano, pues primero les dijo, no puede hacer eso, porque un reino dividido no se va a sostener, no se puede mantener. Y si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo es una casa dividida? No se va a sostener. Pero el versículo 28, Jesucristo dijo, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y la realidad es que hace 2000 años Jesucristo echó fuera demonios con el poder de Dios. Ciertamente el reino de Dios se acercó a la raza humana. Por muchos años, hermanos, Dios no actuó. El Señor permitió que las naciones paganas simplemente hicieran lo que quisieran, y por eso se empezaron los seres humanos a inventar religiones, a inventar líderes religiosos, a inventar diositos. Todo eso sucedió porque Dios intencionalmente permitió a las naciones que siguieran su propio corazón. Como el día de hoy te dice, follow your heart. Sigue tu corazón, ¿qué te muestra tu corazón? Pues ellos hicieron eso y por eso se pervirtieron. Y por eso se inventaron tantas religiones y diositos. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando el día de hoy la psicoterapia moderna te anima a que sigas tu corazón y tú no tienes a Jesucristo, es decir, tú no tienes un nuevo corazón por medio de Cristo Jesús, lo que está haciendo este psicólogo o terapeuta es simplemente animarte a que sigas sin Dios, haciendo lo que se te pega tu regalada gana y tú evaluando todo a la luz de tu opinión personal. Pero si Dios nos da un corazón nuevo por medio de Cristo Jesús, entonces sí puedes seguir tu corazón, porque tenemos un nuevo corazón y tenemos la palabra de Dios. ¿Qué te indica tu corazón como hijo de Dios? No odiar. ¿Qué te indica tu corazón? Amar. ¿Qué te indica? Sigue tu corazón, perdonar, haz el bien, no te desquites, no guardes rencor. Eso es lo que hace el corazón de un hijo de Dios en su vida. Entonces, hermanos, recuerdan que en el versículo 31, el mes pasado, versículo 31 de Mateo 12, dice, por tanto les digo, dijo Jesucristo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Versículo 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, contra él mismo, contra Jesucristo, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Y es lo que se conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. No tiene perdón, no va a ser eso perdonado nunca, ni en el tiempo pasado cuando Cristo murió en la cruz hace 2000 años, ni en el futuro no será perdonado. Y esta enseñanza ha causado un poco de miedo, de frustración o de controversia entre los cristianos, porque algunos cristianos, hágame favor, hermano, piensan que cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. No hay manera de que un hijo de Dios blasfeme contra el Espíritu Santo. En primera, esto fue algo único, hace 2000 años. El día de hoy no está Jesucristo físicamente y no le estamos atribuyendo a Jesucristo el poder del diablo, que no es el poder de Dios. Entonces, y sobre todo cuando el día de hoy la persona se preocupa, es claro de que no ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si alguien cometiera la blasfemia contra el Espíritu Santo, no se iba a preocupar. No iba a estar pensando, ¿será que lo cometí? Señor, cometí la blasfemia. No, miren a los fariseos. Miren a estos líderes. Ellos siguieron con su corazón endurecido. Y
Entonces la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo el día de hoy no puede suceder. Pero hay algo que sí puede hacer el ser humano, es rechazar la convicción que da el Espíritu Santo de Dios el día de hoy. Desde que el Espíritu descendió de Dios en Hechos capítulo 2, donde se formó la iglesia cristiana, donde inició el cristianismo, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo está actuando en cada ser humano el día de hoy. En especial a aquellas personas que de alguna manera escuchan el Evangelio, que de alguna manera leen algún pasaje de la Biblia. El Espíritu Santo da convicción de pecado. A toda gente que no es cristiana, ateo, sea satanista, sea evolucionista, sea lo que sea, que no creen en Dios, que no creen en el Cristo resucitado, el Espíritu Santo le da convicción del pecado de incredulidad para que se arrepienta. Y al cristiano, a la persona que ya se arrepintió, el Espíritu Santo lo ilumina para entender la verdad de la palabra de Dios y seguir creciendo y madurando. Entonces, lo que quería decir, hermano, es de que el día de hoy sí puede el ser humano resistirse a la convicción del Espíritu Santo. Lo vivieron ellos y el día de hoy es claro que hay personas que entienden lo que la Biblia dice, pero endurecen su corazón y simplemente no van a creer, no van a arrepentirse. Hay grandes ateos que mucha gente atea los sigue y dicen, aunque Jesucristo fuera verdad, aunque la Biblia fuera verdad, nosotros no vamos a creer en Jesucristo, punto. Es decir, ya hicieron una decisión y nada los va a hacer cambiar. No es asunto de argumentos. Los cristianos les podemos dar a esta gente los mejores argumentos bíblicos o de la apologética, ustedes saben, de la defensa de la fe, y la gente hay gente que dice, no trates de convencerme o no me confundas con hechos, porque yo ya arreglé mi mente. Don't confuse me with fact. Ya hice mi mente, dice, nada me va a hacer cambiar, aunque Jesucristo mismo estuviera aquí. Esa gente del día de hoy que ha endurecido su corazón y que se resiste a creer que Jesucristo en verdad es el Hijo de Dios, esa gente el día de hoy actuaría igualito que estos sacerdotes, escribas y fariseos hipócritas. Idéntico, hermanos. En el versículo 33, vean, Jesucristo dice, o hacen el árbol bueno y su fruto bueno, o el árbol es malo y su fruto tiene que ser malo. Versículo 34, hijos de serpientes venenosas. En la Reina Valera, hermanos, dice, generación de víboras. Una víbora, hermanos, es una serpiente venenosa. Y el mes pasado, les decía que Jesucristo no hablaba políticamente correcto. El día de hoy muchos pastores, tristemente, con pena decimos esto, que no quieren ofender a la gente. Miren, Jesucristo, hermanos, les dijo, hijos de serpientes venenosas. Hijos de serpientes venenosas, generación de víboras. O hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o el árbol malo y su fruto malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero en el versículo 34, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo se atreven a hablar cosas buenas el día de hoy, gente que tiene mal corazón y que se resiste al cristianismo, que se resiste a Jesucristo, que blasfema contra la palabra de Dios, que se burla de nuestro Señor Jesucristo, que se burla del Hijo de Dios, pero tratan de ayudar al necesitado, ¿cierto? Hijos de serpientes venenosas, ¿cómo pueden hacer lo bueno si ustedes son malos? ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo ustedes malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En el contexto, Jesucristo se está específicamente dirigiéndose a estos fariseos que acababan de decir esa blasfemia, hermanos, de decir, no, este Jesucristo echa fuera el demonio por el poder de Satanás.
Y Cristo les dice eso. ¿Cómo pueden ustedes decir cosas buenas? Ustedes no pueden. Lo único que hacen ustedes es decir puras cosas malas. Y cuando reflexionamos en la palabra de Dios, miren el mundo como está el día de hoy. Miren el mundo. La información está a un dedo, nada más apriétale ahí como nunca antes, hermanos. Está la información al día, ¿cierto? Es imposible no estar informado. Tendrías que quitarte de la televisión y tirar tu teléfono, pero es tan fácil estar informado. Pero la tristeza es que cuando se controlan los medios de información, no pensemos que estamos recibiendo las dos caras de la moneda. El que controla los medios de información, sea televisión y Facebook y Google y Amazon y todo eso, hermanos, es el que pone lo que quiere poner y censura lo que no quiere que se dé a conocer. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Por eso ahorita tenemos que tener tanto cuidado al ir al internet para buscar información. Tengamos cuidado. Hay que hacer nuestra tarea buscando, investigar más. ¿Saben por qué? Porque el Big Tech o los grandes de la tecnología, hermanos, están cambiando el significado de las palabras. Eso, hermanos, da terror. De manera que una gente incauta, un simple que confía 100% en ciertas páginas del internet porque se supone que son del gobierno o que se supone que están diciendo la verdad, más vale que lo pienses bien, porque están metiendo mentira como si fuera verdad. Están cambiando el significado de las palabras. Gente mala tratando de hacer cosas buenas o tratando de decir algo bueno. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Escucharon eso? De la abundancia de nuestro corazón es que nosotros hablamos. ¿Qué cosa hablas tú? ¿Qué cosa hablamos? ¿Qué cosa hablo yo? No en la iglesia por 1 hora y media, hermanos, porque eso es sumamente fácil, ¿cierto? Cuidar tus palabras, pero mi pregunta es, ¿qué cosa hablas allá afuera? ¿Qué cosa hablas con tus amigos? ¿De qué manera te expresas? Con tus amigos, con tus familiares, con tus primos, en el trabajo, ¿cómo te conocen? ¿Cómo hablas tú? Y recuerdan que el pastor Roberto es muy en contra de, si dices maldiciones como hijo de Dios y ya tiene mucho tiempo, ¿qué pasa? Tienes que ser honesto, tienes que ser honesta. Como hijo de Dios, como hija de Dios, ¿por qué sigues haciendo eso? Si la Biblia dice, de la abundancia del corazón abre la boca. ¿Qué abunda en tu corazón? El Espíritu Santo y la gracia de Dios y el fruto del Espíritu Santo. Eso se supone que tú vas a hablar. Pero si tú contradices eso, yo me rasco la cabeza y te debería de preocupar tú. ¿O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, entonces ¿por qué no te has preocupado para corregir eso? O aliméntate más y que salga el Espíritu, hermanos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. El emperador Napoleón decía, porque conoció a otra persona, Napoleón, esto sucedió en la vida real de Napoleón, encontró a otra persona que se llamaba Napoleón. Pero su comportamiento era horrible y le dice, o te cambias el nombre o cambias tu comportamiento. Pero no te llames Napoleón porque me estás poniendo en mal a mí. Nosotros somos llamados cristianos. ¿Eres tú llamado cristiano? ¿Te conoce la gente allá afuera como un cristiano, como un hijo de Dios? ¿Y conoce lo que tú hablas, cómo hablas? ¿Dices maldiciones? ¿Dices porquería con tu boca? Entonces hay algo serio en tu corazón que como hijos de Dios necesitamos poner atención. ¿Qué está pasando, Señor? Si el Espíritu Santo, si el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, ¿por qué sigo diciendo maldiciones? De la abundancia del corazón habla la boca, hermanos.
Y en el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro, dice, saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque, versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Qué tremendo, hermano. Yo digo, versículo 36, más yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres. En su mente está pensando en estas palabras ociosas que acaba de escuchar de los líderes religiosos, de sacerdotes, fariseos, que le acaban de decir, hermano, una de esas palabras sin sentido, tontas, absurdas, que le dice Jesucristo, echa a los demonios fuera, pero con el poder del diablo. Pues yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres en contra de Jesucristo, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Como hijo de Dios, ¿qué cosa es lo que vamos a hablar? Da gloria a Jesucristo, honramos a Jesucristo, hablamos las cosas buenas. Por eso Jesucristo me va a juzgar, por eso te va a juzgar. Porque es natural, porque no dice nada más, hermanos, por tus palabras vas a ser condenado. No por lo que dices, sino que lo que dices es reflejo de tu corazón. Vas a ser juzgado por tu corazón. Y tiene que ver este juicio, hermanos, acuérdense, con respecto a Jesucristo. Y el día de hoy me da terror lo que el ser humano llega a hacer en contra del Hijo de Dios, ¿cierto? El día de hoy se burla, hermanos, contra Jesucristo. La última imagen que acabo de ver, no sé si les llegó a ustedes, pero y no recuerdo en qué lugar fue, parece que fue en Latinoamérica, no quiero decirlo, pero vieron una imagen donde un hombre disfrazado de Satanás iba arrastrando a Jesucristo, hermanos, iba riéndose. Ay de esas personas. Ay de esas personas. No saben lo que les espera. Obviamente, hermanos, los dos, si se están burlando del Hijo de Dios, el que le hizo de diablo, lo vas a conocer en persona. Y el que se está burlando de Jesucristo, que la está haciendo de Jesucristo, va a ir junto con el diablo que lo lleva arrastrando. Pero hay personas que se atreven a burlarse del Hijo de Dios. No hay esperanza en ese corazón, a menos que se arrepientan. Y para arrepentirse tiene que reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Si esa persona no se arrepiente, no hay esperanza, va a la condenación eterna. Aunque sea religioso, aunque sea devoto de una religión, aunque haga sacrificio, aunque ayunes y no comas carne por un tiempo, no importa, vas a la condenación eterna. Porque el único que puedes redimir de la condenación eterna no es la religión ni el buen comportamiento. El único que puede salvar de la condenación eterna es el Hijo de Dios. Es nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Él es el Hijo del Dios vivo y verdadero. Y hace 2000 años en la cruz, Jesucristo derrotó al enemigo de nuestras almas, a Satanás, al diablo junto con todos sus demonios. Y Satanás, dice el libro de Apocalipsis, ha descendido a vosotros con mucha furia, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás es el que está detrás de toda esta tonta y absurda ideología que vemos, hermanos, en contra de la verdad de Dios. Está Satanás usando personas que no tienen un corazón regenerado y que han hecho a Dios y a la verdad de su palabra a un lado, y que lo único que les queda es opinar. Yo opino, yo creo esto, y incluimos ahí a psicoterapeutas, a científicos, a educadores, a políticos, a presidentes,
no importa si no tienen un nuevo corazón dado por nuestro Señor Jesucristo, esa persona con toda su educación, con todo, como dice un hermano, puede tener más grados que un termómetro, PhD, maestrías, eso vale un cacahuate, porque está siendo controlado por la mentira de Satanás. ¿Quiere corregir su mentira? Pues tiene que venir la Escritura. No hay otra manera. La palabra de Dios es verdad. Versículo 38, ahora vean lo que sucedió, hermanos. Entonces respondieron algunos de los, otra vez, ¿de quiénes? Escribas y fariseos, otra vez, vean, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal, deseamos ver de ti una señal. Hipócritas, lo único que buscaba esta bola de hipócritas, estos hijos de serpientes venenosas, era atrapar a Jesucristo para culparlo, hermanos, para condenarlo. ¿Ustedes creen que si veían una señal de Jesucristo, cuántas señales más había hecho Jesucristo ya? Y ellos las habían visto, ellos sabían. Una señal más no los iba a convencer, obviamente. Y Jesucristo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y el día de hoy, ¿quién quiere ver señal? Pues señal no te va a ser dada. ¿Quieres ver milagros? Como me han dicho, recuerdan que me han dicho, pastores, que la gente quiere ver milagros. Yo le dije a este hermano, sí, la generación mala y adúltera es la que quiere ver milagros. Pero no les va a dar Dios más milagros. Porque aquí el único milagro, y pensemos en esto, dice: señal no le será dada a esta generación. Sino la única señal que le va a ser dada a la generación, ¿qué cosa es? ¿La señal de quién? La señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, en el corazón de la tierra o en el sepulcro, hermanos, 3 días y 3 noches. La única señal para la humanidad del día de hoy es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. No busques señales, porque no te va a ser dada ni una señal. La única señal ya fue hecha, ya fue dada a la raza humana hace 2000 años. ¿Ustedes creen que Jesucristo aquí se refiere a Jonás como si fuera el Chapulín Colorado o Chespirito? ¿O Hulk? ¿O un superhéroe? ¿Una caricatura? Claro que no. Para Jesucristo, Jonás fue un personaje real, histórico. 760 años de que cuando dijo esto Jesucristo, existió un hombre llamado Jonás. Y Dios lo mandó a predicar a una ciudad, Nínive. Y le dijo: predica a Nínive, de aquí a 40 días esta ciudad va a ser destruida. ¿Y saben por qué? Porque su perversión y su maldad de esa ciudad, Dios la iba a destruir. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás no se fue a obediente al Señor, sino que se fue a otro lado, a otro lugar, hermano. Y ustedes, los que han leído la historia, agarró un barco y se soltó una tormenta, una gran tempestad. El caso es que él confesó: es mi culpa por esto, porque Dios me mandó y yo creo en Dios, Jehová de los ejércitos. Lo echaron al mar y en ese momento se calmó la tempestad. Pero ¿qué sucedió con Jonás cuando lo echaron al mar? Un gran pez se lo tragó. Algunos lo ponen como una ballena, y puede ser una ballena, pero la Biblia no dice ballena, nada más dice un gran pez. ¿Qué pez era? Solo Dios sabe. Se lo tragó y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Un ser humano como nosotros. Y al tercer día el gran pez lo vomitó, lo expulsó, y Jonás todavía estaba vivo por el poder de Dios. El día de hoy la ciencia puede decir: oh, no hay manera de que un ser humano viva por 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. No, eso es imposible. Como a esta niña cristiana, su maestra le decía: no, eso no es posible, no es posible. La ciencia dice que no es posible. Los químicos, los ácidos del estómago
estómago del pez, iban a matar a ese hombre, no puede vivir. Y la niña cristiana decía, cuando yo llegue al cielo, le voy a preguntar a Jonás. Y la maestra le dice, ¿y qué si Jonás no está en el cielo? Le dice, pues entonces le pregunta a usted. Obviamente, nada más hay dos maneras, hermano, o está en el cielo o está en el infierno. Entonces, vean esto, hermano, es importante porque los críticos, los ateos, los evolucionistas, todo contradicen. No, no existió Jonás, no, esto no puede ser. Bueno, no para el Hijo de Dios. Jesucristo es el que inspiró y escribió el Antiguo Testamento y sabía que Jonás era un personaje bíblico. Como nació como un ser humano de nosotros, obviamente Jesucristo sabía en las escrituras hebreas el acontecimiento en la vida de Jonás. Y Jesucristo no iba a agarrar a una fábula para hablar de su resurrección, hermanos. Tenía que ser un personaje real, histórico. Adán fue un personaje histórico, real. Es una pena que hay pastores cristianos evangélicos que ya están negando la historicidad del primer hombre y la primera mujer. Y ya dicen que tal vez no fueron los primeros seres humanos. Pastores tremendos que tienen mucho que aportar al cristianismo, pero han caído en la mentira de Satanás y ya están negando la existencia de Adán y de Eva. Versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la van a condenar, porque ellos, los hombres de Nínive, hermanos, se arrepintieron a la predicación de Jonás. Después de que Dios por su gracia otra vez lo volvió a enviar, ahora sí Jonás fue a predicar a Nínive diciendo, en 40 días esta ciudad va a ser destruida. Pero ¿qué sucedió con toda la gente de Nínive? Hermanos, se arrepintieron y comenzaron a clamar a Dios. Ayunaron, hasta los animales, recuerdo que pusieron a ayunar, y el Señor extendió su gracia y su misericordia y no fue destruida. Pueden leer en su casa el libro de Jonás, porque Jonás no le gustó que Dios perdonara a una ciudad. Decía, ya sabía que tú eres misericordioso y que la ibas a perdonar, pero Jonás conocía a esta gente perversa. Es decir, me imagino el sentir, hermanos, es cuando nosotros estamos conscientes de la maldad de ciertas personas el día de hoy. Y cómo quisiéramos que el juicio cayera sobre él, ¿cierto? Sobre esos hombres que han abusado, quién sabe cuántos niños, cuántas niñas sexualmente, que han matado a sangre fría riéndose, hermanos. Gente mala. Y cómo quisiera el ser humano ver castigo. Qué indignante cuando un hombre viola y abusa y mata a una persona o a una niña, la viola, la deja casi muerta y le dan 3 meses, ¿no? O 3 años.